luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Nos ponemos de pie. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Sentados un momento. Buenos días, Padre Hugo. Buenos días, Axel. Buenos días a todos. ¿Cómo les fue esta semana? Muy bien, me da mucho gusto. Hoy, Padre, celebramos Pentecostés. Y ahorita que escuché el Evangelio, la primera lectura se me hace llena de detalles. Dice muchas cosas importantes, pero tengo muchas dudas. ¿Me ayuda con ellas, por favor, Padre? Claro, Axel. Dime cuáles son las dudas.
Antes que nada, Padre, ¿qué significa la palabra Pentecostés? Pentecostés quiere decir, o traducido del griego, Pentecostés es palabra griega, que quiere decir quincuagésima, es decir, 50 días. Y nosotros hablamos de Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hoy se cumplen esos 50 días de que estábamos celebrando la resurrección de Jesús. ¿Y esa fiesta también la celebraban los judíos, Padre? Sí, Axel, los judíos también celebraban esta fiesta en dos sentidos. Por un lado, celebraban, era la fiesta de la cosecha, es decir, cuando ellos recogían los frutos de la tierra, la ofrecían a Dios y lo celebraban en esta fecha. O bien, también es la fecha en la que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Por eso los judíos tenían en esta fecha, estos 50 días después de la Pascua, la fiesta de las primicias, o bien agradecían a Dios por la ley, porque en cuanto Dios dio la ley, hizo una alianza con ellos, y la alianza era que ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Era la alianza que habían hecho. Ah, o sea que ellos también estaban de fiesta entonces. Así es, Axel. También, de hecho, nosotros, los cristianos, precisamente retomamos todas las fiestas del pueblo de Israel. Jesús, al ser judío, al ser israelita, pues no dejaba de cumplir con los preceptos de los judíos, con las leyes, con las fiestas. Por eso es que también nosotros, pues retomamos precisamente todas las fiestas que tenía ya el pueblo judío, con otro significado, con otra intención, pero en cuanto a fechas, las mismas. Oh, y entonces, Padre, ¿por eso estaban reunidos los discípulos? Así es, de alguna manera estaban reunidos en un doble sentido. Primero, precisamente porque estaban recordando, como ellos judíos también, pues la fiesta que el pueblo de Israel solía hacer. Ese era el primer sentido. Y el segundo, Jesús les había dicho que se reunieran en oración a la espera de la llegada del Espíritu Santo. Por eso es que también ellos sabían que así como Cristo, en cada una de las fiestas del pueblo de Israel había sucedido un acontecimiento importante, pues ellos esperaban que en esta fiesta del pueblo de Israel sucediera aquello que Jesús había prometido. Ahora entiendo, ellos esperaban algo entonces. Así es, Axel, ellos ya estaban a la espera de las promesas de Cristo. De Jesús. Oh, y entonces, Padre, de repente se oyó un gran ruido en el cielo, como cuando sopla el viento fuerte. Y entonces aparecieron lenguas de fuego y se posaron sobre ellos y se llenaron del Espíritu Santo. Pero, Padre, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Esa es la forma del Espíritu Santo? Una de las diferentes formas en cómo representamos al Espíritu Santo, Axel. Al Espíritu Santo no solo lo representamos con estas lenguas de fuego, también lo representamos de otras maneras. Por ejemplo, tú acabas de mencionar otra de las maneras en cómo representamos al Espíritu Santo, que precisamente es ese viento que sopla. El Espíritu Santo también lo podemos representar como el viento que sopla. También, a ver, niños, ¿cómo más podemos representar al Espíritu Santo? Con una paloma blanca. Muy bien, muy bien. ¿De qué otra manera podemos representar al Espíritu Santo? ¿Ya no se acuerdan? Nada más saben esas. ¿Mandé? Con una luz. ¿De qué más? Fíjense, bueno, Axel y niños, al Espíritu Santo lo representamos o lo podemos representar de diferentes maneras, como la paloma, como un rayo de luz, como el viento, como las lenguas de fuego, como una nube, como una columna de fuego, que era lo que cubría al pueblo de Israel en su salida de Egipto. Entonces el Espíritu Santo lo podemos representar de diferentes maneras. Y hoy en la primera lectura, pues al menos vemos dos de estas maneras, el viento y las lenguas de fuego.
Entonces se manifestaba diferente, Padre. Así es, el Espíritu Santo es el que más manifestaciones tiene para nosotros. Sí. ¿Y por qué tiene más manifestaciones el Espíritu Santo que Dios Padre y Dios Hijo? Por una sencilla razón. ¿Quién es el que nos acompaña a lo largo de nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene diversas manifestaciones, para que nosotros recordemos por medio de todas estas manifestaciones que no estamos solos. ¿Quién nos acompaña? Bien, sí, el Espíritu Santo. Por eso es, Axel. Ahora entiendo. Entonces, Padre, empezaron a hablar en otras lenguas. Dicen que en esos días, como lo escuchamos bien, había gente de muchos lugares, Padre, y que cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Pero ¿cómo era posible eso, Padre, que los discípulos hablaran otras lenguas? Sí, todos eran de Galilea, Padre. Porque el Espíritu Santo nos concede hablar un mismo idioma. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos concede hablar un mismo idioma? Por una sencilla razón. ¿Cuántos dioses hay? ¿Uno? ¿Cuántos dioses hay, niños? ¿Cuántos idiomas para hablar de Dios podríamos tener? Uno. ¿Cuál sería ese idioma universal para hablar de Dios? Yo. A ver, Axel, ¿cuál sería? El lenguaje del amor. El idioma del amor. El idioma del amor es ese idioma universal para hablar de Dios. Y precisamente por eso es que todos los escuchaban hablar en su propia lengua, porque los apóstoles hablaban el idioma del amor. Por ejemplo, Axel, cuando nosotros no hablamos el idioma del amor, en nuestra casa podemos tener problemas, puede haber diferencia, puede ser que no nos entendemos, porque no hablamos el idioma del amor, porque hablamos el idioma de la envidia, porque hablamos el idioma del coraje, porque hablamos el idioma del berrinche, y por eso no nos entendemos. Pero cuando todos hablamos el idioma del amor, entonces es cuando nos vamos a entender. Entonces no era que hablaban idiomas distintos, sino que entendían que hablaban el amor de Dios. Así es, Axel, hablaban el idioma del amor. Todos entendemos el idioma del amor, porque todos tenemos de alguna manera la huella de Dios en nuestro ser. Por eso todos podemos comprender el idioma del amor. Sí, y nadie, ni en ningún idioma va a haber un obstáculo cuando ayudamos, o cuando decimos algo bueno, o cuando nuestros actos dicen cosas buenas de nosotros, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros nos preocupamos por los demás, cuando nosotros damos buen consejo, cuando nosotros, procuramos hacer el bien, no va a haber diferencias, al contrario, nos vamos a entender perfectamente. Entonces ese es el idioma que debemos hablar, niños. ¿Cuál es? Muy bien, ¿y los demás? No lo quieren hablar. Claro, lo veo todo claramente. ¿No quieren que el Espíritu Santo llegue con ustedes? ¿Todos? Bueno. Porque si no, acuérdense que no nos vamos a poder entender nunca ni a comunicar, porque si cada quien hace su propia voluntad, lo único que va a haber son pleitos y disgustos y corajes e ira y enojo, y eso no lo queremos, ¿verdad, Padre? No, Axel, eso no lo debemos de querer. No debemos de buscar hablar el idioma del individualismo, de la soberbia, del egoísmo, sino por el contrario, debemos de buscar hablar el idioma del amor. Y aparte de que hablaban el lenguaje del amor, o la lengua del amor, o el idioma del amor, Padre, ¿cuál era ese mensaje que los discípulos les daban? Bueno, ya no son discípulos, son apóstoles, pero que les daban a todos los que estaban allí reunidos, Padre. Pues el mensaje precisamente, y como lo dice la lectura, hablaban de las maravillas y de las promesas que se habían cumplido en Cristo, de las maravillas que Dios había hecho por el pueblo y de las promesas que se habían cumplido en Cristo.
cómo sanar a los enfermos, ayudar a los pobres y todas estas cosas que Cristo hacía. Y esas eran las maravillas de las que hablaban, el idioma del amor que nos lleva siempre a ayudar a los demás. Y entonces ese era uno de los muchos dones del Espíritu Santo que les dio a los apóstoles, ¿verdad, Padre? Así es, Axel. Y ya que hablaste de dones, recuérdame cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo. Es el don de ¿Le pedimos entendimiento. ayuda a los niños? Sí, por favor, Padre. Niños, ayúdenme. Sí, ven. Un don, por favor. No comemos. Ve y dime qué dice en aquella manta que está ya colgada. Corre. Ve y dime qué dice en aquella manta que está colgada. Corre. En aquella, en la de este lado, la primera. Ajá, corre. ¿Qué dice? Fortaleza. Fortaleza. ¿Qué dice? Ciencia. Ciencia. Muy bien. Dime qué dice esta segunda. Dime qué dice en esta manta que está acá colgada. Piedad. ¿Qué dice? Piedad. ¿Qué dicen en esta? Temor de Dios. ¿Qué dice? Inteligencia. Inteligencia. ¿Qué dice en la otra? Inteligencia. Inteligencia. Falta uno. ¿Qué dice en esta? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, ya escuchamos los 7. Sí. Ya los podemos repetir, Padre. Ya los podemos repetir. Muy bien. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Esos son los 7 dones que el Espíritu Santo nos da. Son los 7 dones que precisamente en un día como hoy de Pentecostés, hace casi 2000 años, los apóstoles recibían estos dones, así como nosotros los recibimos en nuestra confirmación. Y hoy también los recibimos, Padre. ¿Mande? Hoy también los recibimos. Hoy precisamente reforzamos estos dones que el Espíritu Santo ya nos dio. Y entonces ahora que tenemos todos estos dones, los tenemos que poner en práctica, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, se trata de ponerlos en práctica. No se trata de tenerlos ahí guardaditos, escondidos, sino de ponerlos en práctica para los demás. Sí, porque todos nos llevan a un solo camino, ¿qué es? Está bien la respuesta, el amor, solo que era más fuerte. El amor, exacto. Todos ellos, si los practicamos con mucho amor y con mucha paciencia y con mucho cariño, nos llevan a todos a hablar el lenguaje del amor, ¿verdad, Padre? Así es, cada uno de estos dones nos ayuda precisamente a tener el lenguaje del amor. Entonces, niños, a ver, ¿cuáles son los dones? A ver, otra vez. Sabiduría, inteligencia, ciencia, entendimiento, fortaleza, piedad y... No, ya lo habían dicho, consejo, temor de Dios. Sí, muy bien, niños. Me gusta que se los aprendan, porque no solo es tenerlos en la memoria y, ay, sí, que bueno, ya me lo supe. Yes. No, hay que practicarlos. Todos esos dones se pueden practicar empezando en nuestro hogar, ¿verdad, Padre Hugo? Así es, tenemos que empezar a practicarlo en nuestros hogares y de igual manera el idioma universal, que es el idioma del amor, tenemos que empezarlo a practicar en nuestros hogares. Nuestros hogares, para que así la cadena vaya creciendo, y en la escuela y en el trabajo, la oficina, la comunidad, la calle, la iglesia, en todos lados
no nos falte hablar el lenguaje del amor, ¿verdad, Padre? Así es, Axel, que no nos haga falta hablar este lenguaje. Y una última dudita, Padre, por favor. ¿Qué significa la palabra apóstoles y por qué ya no son discípulos sino apóstoles? Porque apóstol significa testigo. Entonces, los 12 apóstoles son los testigos de la resurrección de Cristo. Son los testigos de la vida de Cristo. Son los testigos de los milagros de Cristo. Son los testigos de la última cena de Cristo. Son los testigos de la muerte de Cristo. Son los testigos de la resurrección de Cristo. Son los testigos de la ascensión de Cristo. Y ahora ellos van a dar testimonio de todo lo que Jesús les enseñó, ¿verdad, Padre? Así es, Axel. Primero tuvieron que ser testigos para después dar testimonio. Y entonces por ellos así hoy nos llega hasta esta nuestra comunidad la palabra de Jesús, ¿verdad, Padre? Así es, gracias a ellos es que a nosotros nos llega esta palabra de Dios. Y gracias a ellos que los iluminó el Espíritu Santo, nosotros hoy podemos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibirlo, sí, y practicarlo. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien, eso, me gustan las ganas. Pues muchas gracias, Padre, por su ayuda. Hoy entendí muchas cosas que el Espíritu Santo nos da y sobre todo que siempre se manifiesta en nuestras vidas. Así es, Axel. Pues muchas gracias por su ayuda, Padre. Pórtense bien todos, vengan a misa, hagan sus oraciones, hagan su tarea de catecismo y pongan en práctica los dones que hoy nos regaló el Espíritu Santo. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook en vivo. Denle dedito arriba, like, me gusta, compartan para que otros niños también conozcan los dones del Espíritu Santo. Los veo el próximo domingo a todos. Gracias, Padre Hugo. Gracias, Axel. Adiós a todos.